Inicia importando una imagen y activa la opción Nueva fotografía adaptada. Luego deberás decidir cuáles son los ejes rojo y verde en la fotografía y así alinear cada uno de los controladores a uno de esos ejes. También es importante definir cuál es la ubicación del origen. Eso para iniciar, y luego hay que definir cuál es la orientación del eje verde y la del eje rojo y alinear cada uno de los controladores. En este caso voy a decidir que el eje verde es el que está definido por las líneas de esta cubierta de vidrio. Ok, y voy a arrastrar cada uno de los controladores de manera que se alineen perfectamente con cada uno de los perfiles metálicos. Así con una línea y luego con la segunda línea verde. En este caso lo voy a alinear también con uno de los perfiles metálicos, pues eso me va a garantizar que van a estar alineados con el eje verde. Y vamos a repetir este proceso con las líneas del eje rojo, en este caso alineándolas con alguna de las líneas de esta fascia, o podemos alinearla también con las líneas de la ventanería. Ok, ya tenemos alineada una con la moldura. Ahora vamos a alinear la segunda línea roja, en este caso con uno de los perfiles de la ventana. Bien, eso nos garantiza que la foto está bien orientada. Ahora procedemos a arrastrar el eje azul en el eje vertical, esto para cambiar la escala del dibujo. Así podemos estar seguros del tamaño que va a tener nuestro modelo. Aquí podemos notar que el eje azul ha quedado un poco desplazado con respecto al eje azul de la fotografía, así que vamos a modificarla un poco arrastrando levemente uno de los ejes rojos de manera que el eje azul pueda alinearse con el eje vertical de la fotografía. Y hacemos clic derecho y seleccionamos finalizado. Ahora, a partir de este punto podemos empezar a dibujar los elementos de nuestro modelo usando las herramientas conocidas. Podemos usar cualquier tipo de líneas guías, sean estas puestas con el transportador o con la cinta métrica. Luego podemos dibujar rectángulos, círculos o usar líneas como si estuviéramos creando cualquier modelo, pero usando referencias que estén totalmente alineadas con los elementos que están en la fotografía, siempre y cuando estemos seguros de que estamos trazando en el eje correcto. Recordemos que para esto podemos forzar en el teclado que las líneas sean trazadas solo en el eje rojo o solo en el eje verde.
Es importante no orbitar el modelo cuando estemos trabajando con una fotografía adaptada, pues básicamente esto es como una escena, así que si lo orbitamos vamos a dejar de ver la fotografía. Así que debemos mantenerlo siempre con esa orientación y siempre forzar los ejes en los que queremos dibujar. Para esto es importante que sepamos cuál es el uso correcto de las líneas guía y del uso correcto de las líneas forzando la dirección de los ejes en el teclado. Y a partir de aquí todo sería un trabajo de lo más normal. En este caso voy a trazar algunas líneas guía para poder proceder a trazar los arcos con que voy a formar cada uno de los componentes que van a formar la curva de esa cubierta. Así que para esas líneas guías he usado la cinta métrica, también puedo usar el transportador si tuviera algunas líneas inclinadas, y a partir de aquí puedo empezar a trazar líneas usando los diferentes tipos de arco, las líneas y el rectángulo. Además, para trabajar de una manera más organizada, vamos a ir creando grupos o componentes de los elementos que vayan componiendo esta diferente estructura. Por ejemplo, podemos crear componentes, los arcos. También podemos crear componentes, las retículas. En este caso estoy usando simetría, usando la herramienta de rotar más la tecla control para crear una copia a 180 grados. Ahora voy a trazar un rectángulo para trazar la base de este elemento reticulado. Recordemos forzar cada uno de los ejes a la hora de trazar los elementos si usamos la línea, o a la hora de desplazarlos también si usamos la herramienta mover. Aquí estoy usando la herramienta equidistancia para crear el grosor del perfil que define este marco rectangular. Ahora voy a empezar a usar unas líneas guía usando el transportador y usando también la cinta métrica. Esto será para trazar las líneas a 45 grados que definen la retícula. Para esto podemos usar tanto la cinta métrica como el transportador. Ahora vamos a crear unas copias de estas líneas guía usando la herramienta mover más la tecla control para crear copias de ellas, y luego vamos a dividir entre dos para que nos dé una copia intermedia. Y luego aquí podemos decidir si dibujamos unas nuevas líneas guía en el sentido contrario usando el mismo proceso, o si usamos la herramienta de rotar para crear unas copias totalmente simétricas. En este caso estoy usando la herramienta rotar más la tecla control para rotar 180 grados con respecto al punto central, y así he logrado crear unas copias totalmente simétricas. Ahora, estas líneas guía las voy a usar como referencia para dibujar los rectángulos que van a definir esta retícula. Podrás ver que no voy a dibujar todos los rectángulos, ni voy a llenar todo el componente con la retícula, sino que simplemente voy a dibujar los iniciales, es decir, unas dos líneas de rectángulos, y luego voy a usar la herramienta de mover para crear unas copias de estas equidistantes, y así tendré las copias necesarias para rellenar todo el rectángulo y así tener toda la retícula. Así que he creado los que básicamente definen el patrón, que en este caso solo son medio rectángulo, uno completo, medio y dos completos. Ahora usaré la herramienta de mover para crear las copias. Voy a seleccionar este punto y luego el punto final. Me voy a alejar un poco para decidir cuántas copias hacer. Voy a escribir 5x,
10x, 12x, ok, hasta que se llene. Y luego simplemente vamos a rellenar los espacios que nos han quedado, seleccionando esas líneas y creando una copia de ellas. Bien, y así ya tenemos toda la retícula dibujada. Ahora podemos proceder a vaciar los espacios que no son necesarios, pero también será muy engorroso seleccionar cada uno de los rectángulos para estarlo borrando, así que vamos a seleccionar solo el perímetro y vamos a seleccionar los perfiles de la retícula. En edición seleccionamos cortar y así nos van a quedar solo los huecos. Luego podemos borrar estos huecos y en el menú edición pegar en su sitio, y así nos ha quedado tanto el marco como la retícula ya con los vacíos y los arcos que habíamos dibujado para la cubierta superior. Ok, y luego seguimos dibujando como siempre usando tanto las líneas guías como el rectángulo. Ahora vamos a crear un componente con la retícula y el marco de esta. Ok. Y podemos crear un componente también con los arcos. Vamos a hacer 3 clics para seleccionarlos todos. Luego con la herramienta equidistancia vamos a darles un grosor de 2 centímetros. Y luego vamos a cerrar todo el dibujo. Así que trazamos unas líneas para cerrarlo. Y luego seleccionamos todo y creamos el componente con la curva superior. Y una vez llegados a este punto, podemos empezar a asignarle el grosor a cada uno de los componentes usando la herramienta jalar. Bueno, lo voy a hacer en el otro sentido mejor, para que quede alineado con la fotografía. Grosor de 2 centímetros, podemos usar la tecla control. Recordemos que las caras grises hay que invertirlas. Cerramos el componente y repetimos el proceso con la curva superior. Luego vamos a proceder a colocar unas líneas guía usando la cinta métrica. Estas nos van a servir para definir la sección transversal de cada uno de los perfiles que componen el techo metálico. Para esto vamos a tratar de dibujar unos rectángulos con unas dimensiones aproximadas de cómo se mira en la fotografía. Y vamos a crear un componente. Ok, está un poco rebelde este punto, lo vamos a hacer alineado con este punto. Alineamos de nuevo la fotografía y así podremos verificar la altura que tiene este perfil. A partir de esta línea guía vamos a crear una copia en el eje azul, más o menos con esta altura. Podemos decir que es 1 pulgada. Y luego vamos a proceder con el rectángulo a dibujar la sección transversal.
Ahora, usando la herramienta de mover más la tecla control, vamos a crear unas copias de estas líneas guía verticales y las vamos a ubicar donde se encuentran los siguientes perfiles metálicos. Esto nos va a servir para poder ubicar correctamente las copias de este perfil metálico que estarán en la dirección del eje verde. Y vamos a crear solo la mitad porque vamos a copiar únicamente la primera mitad de los perfiles y los que van a estar del lado derecho los vamos a hacer usando una simetría con la herramienta rotar y la herramienta escalar. Así que seleccionamos los tres perfiles que están del lado izquierdo y usando la herramienta de rotar más la tecla control vamos a arrastrarla en el eje azul y vamos a girar 180 grados. Recordemos presionar una sola vez la tecla control para crear una copia. Y luego usando la herramienta escalar vamos a seleccionar el valor -1 para que nos queden reflejados en el lado derecho. Con el menú edición eliminamos las guías. Y ahora únicamente vamos a usar el rectángulo girado haciendo clics en 3 puntos para crear una cubierta transparente a la cual vamos a asignarle un grosor usando la herramienta jalar. Ahora vamos a cerrar el componente y vamos a hacer clic derecho sobre él y vamos a seleccionar la opción cambiar ejes. Esto nos va a servir para que la caja que define el componente sea ortogonal a las aristas de este. Y ahora lo único que queda es crear copias de esta cubierta transparente e ir rotando cada uno de los paneles de acuerdo a la ubicación de cada uno de los perfiles. También podremos usar la herramienta escalar para modificar la dimensión de cada uno de ellos en caso de ser necesario. En este caso debo usar la herramienta escalar seleccionando el grip central y alineándolo con el punto medio del siguiente perfil. Y luego procedemos a crear el resto de las copias usando la herramienta de mover y la herramienta de rotar para alinear con cada uno de los perfiles. Y de nuevo vamos a usar la herramienta rotar y la herramienta escalar para crear el resto de los paneles que se encuentran del lado derecho.